Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen Bienvenidos a Archivos del Tiempo, podcast. ¿Tres niños realmente presenciaron un mensaje sobrenatural que cambió al mundo? ¿Qué secretos escondían las apariciones de Fátima en plena guerra y crisis política? Hoy exploramos uno de los fenómenos religiosos más debatidos del siglo XX. Pues a ver, imaginemos por un instante una escena de verdad asombrosa, algo casi de película. Un campo lleno de lodo bajo la lluvia, allá por 1917. Decenas de miles de personas empapadas. Sí, con muchísimo frío, me imagino. Claro, y mirando al cielo con esta mezcla un poco rara entre terror y esperanza, como esperando que el universo les dé una señal. Una imagen súper potente. Lo es. Y ahora, demos un salto temporal y cortemos a una escena de hoy en día. Foros de internet llenos de debates súper acalorados sobre cosas como la refracción de la luz o la psicología de masas. Ajá, un cambio de escenario total. Y para que el rompecabezas sea todavía más extraño, vamos a agregar un catálogo de beneficios de salud de la organización AARP. Sí, de esos folletos que te ofrecen pruebas de audición por teléfono y descuentos para espejuelos en lugares como LensCrafters. Bueno, a primera vista, y nos escucha pensará que hablamos de universos paralelos, ¿no? Total. O sea, tenemos sobre la mesa registros del gobierno portugués de principios del siglo XX, testimonios de la Iglesia y, del otro lado, teorías científicas modernas sobre meteorología y guías para planificar la jubilación. Es una mezcla que parece desafiar toda lógica. Sí, es una combinación rarísima. Pero a ver, al cruzar todos estos documentos, surge un patrón sobre la mente humana que es fascinante. Y la idea es desempacar esto hoy. Porque el objetivo de esta exploración no es saltar de un tema a otro al azar. Claro, tiene que haber un punto de encuentro. Exacto. La misión de hoy es descubrir ese hilo conductor invisible. O sea, ¿qué conecta a un campesino que esperaba un milagro solar hace más de un siglo con, digamos, un adulto moderno que busca proteger su identidad en Internet? Es la gran pregunta. Y bueno, un pequeño recordatorio para nuestra audiencia antes de arrancar. En los temas religiosos e históricos que vamos a tocar, no tomamos partido. Ajá, cero sesgo. Así es. Vamos a analizar los hechos, los testimonios y los debates tal cual aparecen en las fuentes, manteniendo todo muy imparcial. Y pues para entender esa conexión tan rara, el punto de partida tiene que ser el contexto histórico. De acuerdo. Para comprender por qué 70,000 personas se reunieron en un campo en Fátima buscando respuestas, necesitamos observar cómo estaba Portugal en esos años. No fue un evento aislado. Fue más bien como la explosión de una olla de presión, ¿verdad? Tal cual. En 1910, la monarquía portuguesa cae y la Primera República asume el poder con una agenda laica implacable. Y luego, el 20 de abril de 1911, el gobierno de Afonso Costa promulga la Ley de Separación del Estado y las Iglesias. ¿Y al leer los documentos sobre esa ley? Es muy dura. Muy dura. El nivel de control burocrático sobre la vida diaria de la gente es asombroso. El Estado no solo cortó lazos financieros, confiscaron de forma unilateral catedrales, iglesias y propiedades. Sí, pasaron a ser bienes del Estado de la noche a la mañana. Y la invasión llegó a los sentidos, a nivel visual y auditivo. Prohibieron el uso del hábito talar, o sea, la clásica sotana, en espacios públicos. Claro, los sacerdotes tenían que vestir como civiles, sin excepción. Y además de eso, el gobierno suspendió las facultades de teología en las universidades. Pero lo que me parece más loco es el control sobre las campanas. Sí, hasta las campanas. El toque de campanas y las procesiones pasaron a estar bajo un escrutinio de las autoridades súper estricto. Solo se permitían si la comunidad lograba probar ante los burócratas que era una costumbre inveterada. Costumbre inveterada.
O sea, algo tan antiguo que quitarlo causaría un motín. Exacto. El objetivo del Estado era erradicar la influencia de la religión al suprimir los estímulos sensoriales que la gente veía o escuchaba todos los días. Pues vamos a desempacar esto con una analogía. Es como si el Estado hubiera ejecutado una toma de control corporativa hostil sobre la fe de la población. Ajá, me gusta esa idea. O sea, llegó una nueva gerencia, confiscó todos los edificios, cambió el código de vestimenta de los empleados y prohibió toda la publicidad de la empresa anterior. Pero, al intentar apagar una creencia por decreto oficial, lo que hicieron fue crear el ambiente perfecto para una rebelión masiva. Una olla a presión, como decías. Y esa rebelión no vino de los grandes obispos, sino del lugar menos pensado, de 3 niños pastores en una aldea rural. Y esa tensión del Estado es la clave para entender la psicología del momento. Cuando asfixias la cultura popular desde un escritorio del gobierno, la gente del campo siente que su mundo está bajo ataque. Hay una sensación de desamparo profundo. Claro. Por eso, cuando empezaron los rumores de que una figura celestial se aparecía a Lucía, Francisco y Jacinta en la Cova Iria, pues ese mensaje encontró a un público sediento de esperanza. El terreno ya estaba fértil. Y todo ese fervor acumulado nos lleva directo a una fecha que nuestras fuentes tienen marcada con fuego. El 13 de octubre de 1917. El Milagro del Sol. Un día clave. Sí. Los documentos dicen que una multitud de entre 30,000 y 100,000 personas peregrinó a ese campo lodoso. Los 3 niños habían prometido que la señora iba a hacer un milagro visible para que todos creyeran. Y la cantidad de testimonios sobre esa tarde es, la verdad, abrumadora. Las descripciones nos dejan relatos súper impresionantes. Hay uno en particular de un académico, ¿no? Sí, el del doctor Almeida Garrett. Él era catedrático de la Universidad de Coimbra. O sea, no era un campesino sin estudios, era un científico. Y él describió que las nubes se abrieron y el sol apareció como un disco de plata opaca. ¡Wow! Según su relato, el sol mantenía su rotación, pero de repente se soltó del cielo. Tomó un color rojo sangre y parecía caer en picada sobre la tierra. Sentían que los iba a aplastar bajo una ola de calor y fuego. Es que leer esos registros da terror absoluto. Dicen que la gente caía de rodillas en el barro confesando sus pecados a gritos. Y, a esto se suma otro evento paralelo en las fuentes. Ah, el caso del niño sordo. Ese mero. Los testimonios hablan de un niño sordo que experimentó una curación ahí mismo. Un evento que, con el paso de las décadas, fue crucial para la canonización de Francisco y Jacinta. O sea, es una narrativa de poder celestial súper fuerte. Sin duda. Pero bueno, los documentos que estamos analizando también nos muestran la otra cara de la moneda. La perspectiva escéptica. Claro, el debate de los foros de Internet que mencionamos al principio. Exacto. Quienes analizan esto desde la ciencia buscan los mecanismos físicos o de psicología que podrían explicar una ilusión tan gigante. Por ejemplo, hay una investigadora, Lisa Schobel. Ajá, leí su reporte. Ella sugiere que el evento podría ser un episodio de percepción extrasensorial masiva, como una proyección mental colectiva. A mí me cuesta mucho comprar esa teoría de la proyección masiva, por pura logística. Aquí es donde el debate se pone genial. ¿A qué te refieres? Pues, piensa en 1917. Sin teléfonos, sin internet, sin WhatsApp, ¿cómo logran 3 niños analfabetos sincronizar a 70,000 personas en un minuto exacto para que miren al cielo y vean lo mismo? Es un buen punto. Si fue una ilusión del clima que pasó al azar, acertar con la fecha y la hora es una coincidencia casi imposible. Y si fue sugestión masiva, bueno, sería la campaña viral más exitosa de la historia humana. ¿Qué otras explicaciones científicas dan los documentos? Pues la meteorología tiene un concepto súper interesante llamado destello de corona, o crown flash en inglés. Esto pasa en las tormentas eléctricas. A ver, explícame eso. En la parte de arriba de las nubes hay cristales de hielo que se alinean con los campos eléctricos de la tormenta. Si ese campo cambia de golpe, por ejemplo por un rayo, los cristales cambian de posición todos a la vez. Ok. Y si la luz del sol pasa por esos cristales en ese microsegundo, la luz hace un efecto en el que parece bailar, parpadear o cambiar de forma drástica en el cielo. Ah, claro. Eso explicaría el movimiento raro del sol. Pero espera, ¿y el cambio de color?
¿Por qué la multitud vio el sol rojo sangre y sintió que se les venía encima? En los registros médicos había algo de daño ocular, ¿cierto? Sí, eso es clave a nivel fisiológico. Se llama toxicidad fotoquímica. Suena doloroso. Lo es. Cuando miras al sol de forma directa por mucho rato, como hicieron miles de personas ese día esperando ver un milagro, los fotorreceptores de tu retina se saturan por completo y empiezan a fallar. Claro, se queman. Exacto. Esta sobrecarga causa alteraciones visuales muy fuertes, provoca puntos ciegos, ilusiones de que las cosas se mueven y cambios de color temporales. O sea, el sol se puede ver azul, verde o muy a menudo rojo intenso. ¡Wow! Es un peligro físico extremo. Puede causar ceguera para siempre. Al final, tus propios ojos empiezan a crear un espectáculo visual por el daño celular que están sufriendo. O sea, el dolor físico de quemarse las retinas se terminó interpretando como una experiencia mística. ¡Qué locura! Y supongo que, al estar en grupo, la psicología de masas hace lo suyo para unificar lo que cuenta la gente, ¿no? Así es. En los documentos se menciona el efecto de conformidad de Asch. Ah, el experimento de las líneas. Ese mismo. En los años 50, el psicólogo Solomon Asch demostró que los humanos somos capaces de dudar de nuestros propios ojos con tal de encajar en el grupo. Claro. Si te ponen en un cuarto con 5 actores y esos actores afirman con seguridad que la línea más corta es en realidad la más larga, tú como sujeto de prueba terminas ignorando tu vista y le das la razón a la mayoría para no ser el raro de la tribu. Es impresionante. Ahora multiplica ese efecto por 70,000 personas empapadas en un campo, con una tensión emocional al límite. Si 100 personas empiezan a gritar que el sol se está cayendo, tu cerebro ajusta lo que ves para coincidir con la histeria de al lado. Tal cual. Es una exploración de lo vulnerables que somos. Nuestros ojos y nuestra necesidad de pertenecer pueden jugarnos trucos. ¿Sí? Pero, a ver, el fenómeno de Fátima no se quedó solo en luces en el cielo. Lo que de verdad mantuvo cautivo al mundo por casi un siglo son los famosos 3 secretos que la señora le dijo a los niños. Uy, sí. Y al leerlos a fondo te das cuenta de la carga tan pesada que tenían a nivel geopolítico y emocional. Funcionaban como advertencias a escala mundial. El primer secreto era sobre el infierno, ¿verdad? Sí, una visión diseñada para causar pánico puro. Lucía lo escribió describiendo un mar de fuego subterráneo. Decía que había demonios transparentes, con formas asquerosas de animales raros, negros y como de color bronce. Imagínate ver eso siendo un niño. Y además veían a las almas humanas flotando como brasas ardiendo entre gritos horribles de dolor y desesperación. Es un mensaje pensado para aterrorizar a cualquiera. Y luego, el segundo secreto da un giro total. Cambia del mundo espiritual a la política internacional directa. Sí, el segundo predecía el fin de la Primera Guerra Mundial, pero advertía que iba a empezar una peor durante el papado de Pío XI, y además metía a Rusia en toda esta narrativa profética. ¿Qué decía de Rusia? Decía que si Rusia no se consagraba, iba a esparcir sus errores por el mundo causando guerras, hambre y persecución a la Iglesia y al Papa. Y luego está el tercer secreto. El que estuvo bajo llave en el Vaticano por un montón de tiempo y generó tantas teorías de conspiración. Esta visión es mucho más rara y trágica. Sí, describe a un obispo vestido de blanco que sube una montaña muy empinada. Pasa por una ciudad que está medio en ruinas, llena de cadáveres, y va rezando por las almas de los muertos. Una imagen súper apocalíptica. Total. Y al llegar a la cima, donde hay una cruz grande de alcornoque rústico, unos soldados le disparan balas y flechas. Lo asesinan junto a otros sacerdotes y gente común. Luego, unos ángeles recogen la sangre en jarras de cristal. Esa imagen de una institución en ruinas bajo ataque fue lo que sostuvo todo este temor religioso durante la Guerra Fría. Pero lo que me parece revelador de los documentos es ver el impacto moderno de Fátima. Sí, el contraste es abismal. Hoy en día, el santuario sigue siendo un lugar masivo. En 2024 recibió más de 6 millones de peregrinos, pero la razón por la que van ha evolucionado muchísimo. Y hay un dato súper específico en nuestras fuentes que ilustra este cambio. En el santuario hay un lugar llamado el Centro de Escucha Lucía de Jesús. Ajá. En 2024, este centro dio atención privada a 1,903 personas. Y el detalle que es súper interesante es el perfil de esta gente.
La inmensa mayoría tiene entre 45 y 60 años. Ese dato lo cambia todo. Nos muestra una necesidad humana tremenda de buscar consuelo. O sea, el mensaje de Fátima se transformó por completo. Sí, pasó de ser un montón de advertencias sobre guerras mundiales y castigos del infierno a ser casi una sala de primeros auxilios para sanar las emociones. La gente va hoy en medio de su crisis de la mediana edad. Buscan a alguien que los escuche, un espacio seguro para descargar sus problemas personales. Dimos un giro de 180 grados. De una fe de miedo a una fe terapéutica. Y esto hace mucho eco con la postura de la Iglesia hoy en día. Los textos mencionan al obispo Ornelas allá en Portugal, pidiendo perdón por los abusos del pasado y empujando por una iglesia más inclusiva. Todo esto mientras preparan el terreno para la visita del Papa León XIV a España en 2026. Es pasar de una autoridad rígida a una postura de acompañamiento más humano. Y justo al entender este cambio de prioridades, sobre todo en la gente de 45 a 60 años, llegamos al cruce de caminos de nuestra exploración de hoy. El famoso puente temático. Sí, porque esta transición nos permite conectar los papeles históricos con ese material moderno y terrenal que tenemos sobre la mesa. O sea, mientras millones buscan protección espiritual en santuarios, esas mismas personas tienen una necesidad enorme de proteger su día a día, su dinero, su salud física. Es muy loco pensarlo así. En 1917, el mayor terror de la gente era irse al infierno o morir en una guerra mundial. Hoy, el terror de ese mismo grupo demográfico es distinto. Claro, al ver las guías de los beneficios de AARP, nos damos cuenta de que el apocalipsis de hoy es perder todos tus ahorros en una estafa digital, o quedarte sordo y perder tu autonomía. Sí, pasamos de huir de un sol de fuego a leer manuales de supervivencia para la jubilación. La mecánica del miedo y de querer prevenir las cosas es idéntica. Lo único que cambia son las herramientas. Total. Por ejemplo, las fuentes de AARP muestran toda una red moderna de seguridad. Ya no hay miedo a que un país extranjero esparza sus errores. Hoy, la gran amenaza es el cibercrimen. Por eso, el pilar de estos beneficios es la red contra el fraude. Claro, la gente busca una coraza para que no les roben la identidad en Internet. Quieren un escudo, tal cual como antes buscaban la protección de arriba. Sí, y las conexiones con el tema de los sentidos también son súper curiosas. En Fátima, todo giraba en torno a ver un milagro solar y a un niño sordo que volvió a escuchar. Restaurar los sentidos mediante algo divino. Ajá, y en nuestra guía moderna, el enfoque sigue siendo cuidar esos mismos sentidos, pero con ciencia y buenos descuentos. Exacto. AEARP tiene la prueba nacional de audición, gratis para los socios con una simple llamada por teléfono. Y luego están los descuentos en exámenes de la vista y gafas en LensCrafters. Es mantener la vista y el oído para no quedar desconectado del mundo. Y hay otro punto, el tema de moverse. Las peregrinaciones de fe requieren planear viajes, gastar dinero y hacer un esfuerzo físico. Sí, viajar siempre ha sido parte de la búsqueda humana. Pues ese instinto de viajar buscando bienestar también está en el catálogo terrenal. Tienen ahorros en paquetes vacacionales con Expedia y hasta membresías en Walmart Plus para facilitar las compras del día a día. Y fíjate, los artículos hasta recomiendan herramientas modernas como las guías de Remitly para planear estos viajes internacionales. ¿Quién quita y usan eso para armar su peregrinación a España en 2026? Claro, es una red de seguridad que abarca todo. Cuidar tu plata, tus ojos, tus oídos y asegurar que tus viajes no te dejen en la quiebra. Todo esto nos devuelve a la gran pregunta que hicimos al principio de esta exploración. ¿Qué nos dice este contraste gigante sobre la naturaleza humana? Pues nos dice que somos criaturas de dualidades. Nos quitan el sueño las grandes dudas de la existencia. ¿Qué pasará con el alma? El misterio del universo. El miedo a lo desconocido. Sí, pero a nivel práctico, nuestra prioridad número 1 es asegurar la supervivencia material de hoy y de mañana. Porque, a ver, cuidar el alma y buscar paz emocional en un santuario vale oro para millones. Pero de muy poco sirve tener paz espiritual si no puedes ver bien de lejos porque te faltan unos lentes buenos. O si un estafador en línea te vacía la cuenta bancaria. Has dado en el clavo. Ese es el corazón de este análisis profundo. Si miramos el recorrido de hoy, es un viaje por cómo ha evolucionado nuestra idea de sentirnos seguros. Estamos viendo cómo la gente de Portugal en 1911 resistía a leyes laicas muy opresivas. Sí, vimos cómo la necesidad de aferrarse a algo superior explotó en 1917.
Un día donde se mezclaron un milagro, toxicidad en los ojos y una presión psicológica extrema de grupo. Y luego vimos cómo ese mensaje tan intenso se fue calmando. De profecías terribles a un centro de escucha moderno que da, apoyo emocional a personas en crisis. Y de ahí aterrizamos en la infraestructura práctica de hoy, donde la prevención de estafas en línea y los descuentos médicos son nuestros nuevos amuletos. Tal cual. O sea, no importa si buscamos promesas bajo la lluvia mirando al cielo o si armamos un buen plan de protección financiera desde la computadora. El motor detrás de todo eso es el mismo. La necesidad humana, que nunca cambia, de sentirnos a salvo frente a la incertidumbre del futuro. Es un instinto de supervivencia puro. Queremos saber que, pase lo que pase, mañana las cosas van a estar bien. Y bueno, para cerrar esta exploración, creo que vale la pena dejar a quienes nos escuchan con un último detalle de los documentos. Algo que le da un toque de ironía a toda esta historia. A ver, cuéntame. Si regresamos a 1911, a la estricta ley de separación, en medio de todo ese furor del gobierno por quitar iglesias y prohibir sotanas, incluyeron una cláusula muy específica. Ajá. Obligaban a las corporaciones religiosas que lograban sobrevivir a destinar al menos una tercera parte de sus ingresos a obras de beneficencia y asistencia pública. ¡Wow! O sea, hasta el Estado más laico se daba cuenta del valor terrenal. Exacto. Incluso en el momento de mayor choque ideológico, el gobierno de Afonso Costa tuvo que admitir algo clave: que el cuidado físico y práctico que daba la Iglesia a los más vulnerables era indispensable para que la sociedad no se cayera a pedazos. Es la prueba reina de que lo celestial y lo terrenal, lo espiritual y la medicina práctica, están condenados a coexistir siempre. ¡Qué buena forma de terminar! Empezamos en un campo lleno de barro en 1917, analizamos cristales de hielo en el cielo y terminamos hablando de proteger la cuenta del banco. Un viaje largo, pero que vale toda la pena. Sin duda. Y la conclusión es clarísima. Al final, somos seres humanos buscando no caminar a ciegas hacia el futuro. Ya sea para no quedarnos ciegos mirando al sol por un milagro, o para llegar a la vejez con una buena revisión de los ojos. Totalmente de acuerdo. Gracias a nuestra audiencia por acompañarnos a conectar todos estos puntos. Sigan cuestionando lo evidente, buscando respuestas y aprendiendo con nosotros en cada exploración. Hasta la próxima. El tiempo avanza, pero la historia nunca se detiene. Gracias por escuchar y hasta nuestro próximo encuentro.